Buenas tardes, bienvenidos a todos. Un placer de parte de CRS darles la bienvenida a una de nuestras charlas de Wellbeing este mes con una charla muy importante de nuestros amigos GeoFit, que hace rato nos vienen acompañando con estas charlas. Esta vez nos prepararon algo muy especial, que es la importancia del sueño en la salud mental. Por referencia y por respeto a todos los clientes y amigos que ya están conectados, vamos a dar inicio. Esperamos que conforme vayamos avanzando, pues se va incorporando más gente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, fieles seguidores de estas charlas tan interesantes que hemos en CRS preparado con mucho cariño dentro de nuestro programa Wellbeing, que es un programa que lo que interesa y lo que nos preocupa a todos es por buscar siempre la salud, bienestar de todos, ¿verdad? Hacer una hincapié en que es importante cuidarnos, es importante trabajar mucho en la prevención, ¿verdad? Y sobre todo en estos momentos donde el ritmo de vida nos obliga a casi a todos a tener hasta cierta forma un poco de insomnio con todas las peripecias que pasamos día a día, ¿verdad? En ese aceleramiento de la vida que llevamos. Nuevamente, muchas gracias a Carol y muchas gracias a Gustavo, que siempre nos han compartido muy lindas charlas. Les damos paso a ellos, ¿verdad? Me imagino que va a ser Gustavo o Carol, cualquiera de los dos. Son viejos conocidos, ¿verdad? Carol, si gustas, podemos iniciar. Gracias. Ok, pueden ver mi pantalla. Súper bien. Sí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Carol Barquero y junto con Gustavo somos CEOFIT y estamos súper contentos de poder hoy venir a hablarles a ustedes un tema tan importante como es el sueño y su relación con la salud mental. Déjenme moverme. Bueno, tal vez para contarles súper rápido sobre nosotros en EOFIT contamos con un app de salud integral, también somos coaches de salud y damos entrenamiento físico y somos fieles creyentes de que para mejorar nuestra salud tenemos que cambiar nuestros hábitos. Entonces, en la charla de hoy, que Gustavo va a ser el encargado, va a ser el presentador, vamos a hablar de un montón de cambios que podemos hacer en nuestra rutina diaria para poder mejorar esos hábitos de sueño y así mejorar también nuestra salud mental. Gus, te paso la palabra. Perfecto, primero quería saber si me escuchan, Sí, si el te audio está escuchamos bien. perfecto. Sí, Sí, ok, buenas perfecto. tardes a todos y de verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir pues algunas de los conocimientos que a través del tiempo hemos ido adquiriendo desde IOFIT y que pues Ceres nos invita constantemente a poder dar estas charlas y pues aprender de ustedes, de las preguntas, de los conocimientos de ustedes y nosotros pues compartir un poquito, motivarlos a que pues tengan un estilo de vida saludable. Ahora, vamos a ver, estamos en esta charla desde la parte que más me gusta a mí, que es desde la ciencia. Entonces, lo que vamos a hablar es básicamente desde el punto de vista desde la ciencia y no desde las creencias. Y eso se los voy a estar recordando mucho porque a veces creemos muchas cosas que pueden ser un mito, que pueden ser una verdad, pero que en realidad la ciencia pues es quien nos va a respaldar, ¿verdad? Porque yo les puedo decir a ustedes que, por ejemplo, no sé, hablando de sueño, que la melatonina siempre va a ser una buena idea, que ustedes se las tomen, ¿verdad? Y tal vez, pues, no sea así. Entonces, por creencias, porque nos han dicho que la melatonina es buenísima, que tenemos que tomarla para poder dormir, que es una excelente opción, pues tal vez no sea tan así, entonces podamos sentirnos, pues, un poco dentro de un mito, dentro de una verdad. Entonces, para poder entrar en materia, vamos a hablar un poco de lo que es la salud mental. Entonces, dice la Organización Mundial de la Salud que la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés en la vida. Me gustaría poner en negrilla y subrayar la palabra estrés, desarrollar todas sus habilidades, ¿sí? Poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de la comunidad. Dice que la salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Y esa parte también me encanta. Entonces, vamos a ver, cosillas interesantes por acá.
Estrés. Hablamos todo el tiempo de la palabra estrés y pensamos que el estrés es algo que nos está pasando aquí, y no digo que no, pero es una liberación de sustancias bioquímicas. Vean qué interesante, por eso les dije que vamos a hablar desde la ciencia, que serían las catecolaminas, que, ojo, no voy a meter mucho en eso, pero que se liberan a nivel de las glándulas suprarrenales y ahí se liberan, ojo, porque ahora vamos a mencionar de nuevo, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Por qué les menciono estos dos? Porque eso es que cuando estamos frente a una situación que nos puede generar algún tipo de estrés, reaccionamos. Reaccionamos inicialmente con esas dos sustancias y después con el famosísimo cortisol. Entonces, dice que la salud mental nos permite hacer frente a los momentos de estrés. Ok, quiero debatir un poco, no a la Organización Mundial de la Salud, sino a cómo está escrito esto. ¿Por qué? Porque el estrés como tal es algo bueno, es algo positivo, es algo que tenemos que tener. El tema de esto es que existen dos tipos de estrés, uno que se llama distrés y otro que es euestrés. Entonces, cuando hablamos del euestrés, es el estrés verdadero, el estrés real. Yo voy manejando por la calle y de repente alguien frenó así súper fuerte y yo frené también y en ese momento, wow, me asusté y se liberaron esas sustancias en mi cuerpo, primero adrenalina, noradrenalina y después el cortisol. Ahí hubo una liberación de eso y un estrés bioquímico en mi cuerpo. ¿Vieron? Sí, una reacción de parte de la mente, que vamos a hablar bastante de eso, por parte de los sentidos, pero es una reacción bioquímica. ¿Y saben qué? En menos de 8 horas, eso ya ha salido de nuestro cuerpo. Y si después de ese incidente, ese susto que me llevé, yo iba, no sé, para el gimnasio, a correr, a lo que fuera, a hacer un poco de ejercicio, ese estrés sale más rápido de mi cuerpo. Entonces, lo que quiero plantear aquí es que el estrés no es algo que sea malo cuando es el estrés real, pero cuando es el distrés, que es cuando yo me asusté, seguí manejando y seguí reviviendo la situación una y otra y otra y otra vez, mi mente repitió eso 1.000.000 de veces, ahí ya generamos un problema, porque la mente no tiene la capacidad de diferenciar a nivel bioquímico o de liberación de sustancias entre lo que es real y lo que no es real. Entonces, si yo sigo sobrepensando la situación hipotética que les planteé, yo me voy a sentir estresado durante mucho tiempo. Y ahí es donde el cuerpo fisiológicamente pierde la capacidad de hacer esa liberación de ese estrés que sentimos en un momento específico. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces, como dice aquí la Organización Mundial de la Salud, que la salud mental es la capacidad de hacerle frente a ese estrés. Y entonces, cuando nosotros sobrepensamos las cosas, ya empezamos en un bucle de pensamientos que no es sano para nosotros. Y me agarro de la siguiente definición que tenía ahí la Organización Mundial de la Salud, que decía, la salud mental es más que una mera ausencia de trastornos mentales. ¿Por qué? Porque tal vez yo no tengo ningún trastorno mental y voy ahí manejando, feliz de la vida, y cuando casi choqué, comencé a darle vuelta a eso y a eso y a eso y a eso, y en ese momento el estrés y el cortisol me invadió durante más de las 8 horas que les dije que tiene un proceso de autolimpieza, sino que siguió y siguió y al día siguiente siguió y al día siguiente siguió. Entonces, yo no tengo ningún trastorno mental, pero lo puedo estar produciendo a través del pensamiento. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros mismos podemos no tener ningún trastorno, pero enfermarnos a través de nuestra capacidad de crear cosas a nivel de nuestra mente. Les voy a citar un estudio del 2011, es un tanto viejito, pero me encanta, de la Universidad de Yale, que hizo un experimento muy interesante con 42 sujetos. Y vean esto, es con respecto a la parte de la alimentación, pero nos va a interesar con la parte de la mente, para que vean el poder de la mente. Entonces, el tema del asunto es, el tema de la investigación es que pusieron a 42 personas a tomarse 2 tipos de batido. En una semana se tomaban un batido haciendo sus notas y en otra semana se tomaban otro batido. Un batido era altamente calórico, riquísimo, con sabores deliciosos y un montón de cosillas, y la etiqueta nutricional decía eso. Entonces, antes de que la persona se tomara el batido, le enseñaban la etiqueta nutricional y le ponían todo lo que estaba ahí del batido. Tenía 640 calorías, tenía chocolate, tenía azúcar, tenía grasa, tenía proteína, tenía absolutamente todo. ¿Y qué hacían antes de eso?
les hacían un examen de sangre para ver, y ojo esta palabra, esta hormona, porque te la voy a mencionar más adelante, para ver cómo estaba la grelina. Si no saben qué es la grelina, es la hormona que se encarga de producir esa sensación de hambre. Entonces, ojo a esto, llegaban y les daban el batido rico y cargado de calorías y les daban otro batido que le llamaban un batido fit, es decir, un batido que tenía pocas calorías. Entonces, una semana les dieron el de muchas calorías, la gente agarró, hizo sus anotaciones de cómo se sentían, pero también les hacían el examen de sangre. Siguiente semana, batido fit, batido con pocas calorías, 140 calorías, la gente hacía las anotaciones. Y aquí viene la parte donde hay redoble de tambores, porque casi todas las investigaciones tienen algo oculto, hay algo que no nos están diciendo para poder, pues, ser investigado. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que los dos batidos eran exactamente iguales. Tenían los dos 380 calorías. El sabor inclusive era el mismo, nada más que la gente cuando leía la etiqueta, que tenía 640 calorías, grasa, chocolate, proteína, azúcares añadidos, y el otro era fit, la mente les decía, hey, este sabe más rico, este sabe menos rico, pero además de eso, vean qué interesante, la grelina, que es lo que da esa sensación de hambre en el momento que leían la etiqueta, le sacaban sangre para ver cómo estaba y la hormona de la grelina había aumentado. En el que tenía muchas calorías, en el que tenía pocas calorías, no había aumentado. Y después de esto, vean, la mente. Te tomaban el batido, les volvían a sacar sangre y la grelina en el batido que tenía muchas calorías, había disminuido. Y en el batido que tenía pocas calorías, se mantenía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra mente puede ser fácilmente engañada por situaciones y fácilmente manipulada por situaciones. Por eso cuidado con el mercadeo, porque a veces nos dicen sin azúcar añadido. Claro, pero el producto ya traía azúcar. Entonces, nuestra mente creyó que eso era bueno, me lo estoy tomando y lo estoy consumiendo, pero la mente o sea, se engañó. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que digamos, sí, la mente puede ser engañada, pero la biología y la fisiología del cuerpo no. ¿Por qué? Porque si yo me tomo el batido, que yo creo que tiene, digamos, que es light, pero no es tan light porque tiene más calorías de la que yo pienso que me estoy tomando, a final de cuentas el cuerpo está recibiendo esas calorías. Y en unos cuantos meses probablemente yo tenga unos kilos de más, sí, en porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque estoy tomando lo que no es tan sano, pero mi mente sigue engañada en que es bajo en azúcar, bueno, sin azúcar añadido, por ejemplo, y que tiene azúcar ya per se. ¿Me explico? Entonces, la mente muchas veces pasa a ser la gran engañada en todo este escenario y nosotros somos los que estamos detrás de eso. Por favor, la siguiente, Caro. Entonces, ¿qué es la mente? La mente es un instrumento o una herramienta de supervivencia, básicamente. Podemos dejar de lado cualquier otra cosa que ustedes quieran pensar sobre el estructo de la mente, a menos que nos metamos dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque si no, la mente para lo que funciona es para hacernos sobrevivir. ¿Y cómo nos hace sobrevivir? Pues muy sencillo. Nosotros tenemos sentidos, ojos, oídos, nariz, tacto, gusto, tenemos muchos sentidos, que eso es la parte de la percepción sensorial. Nosotros percibimos el ambiente y ahí, percibiendo el ambiente, pasamos esa información a nuestra mente y decimos de qué manera vamos a sobrevivir mejor. Entonces muchas veces nosotros creemos que la mente es como tal vez algo que nos hace sentir diferente, que nos hace estar diferente, pero básicamente es una herramienta mágica, increíble, bueno, mágica no, más bien increíble de supervivencia. Cuando logramos por medio de la exterocepción, es decir, la percepción por medio de los sentidos, y la interocepción, que es la percepción de cómo estoy yo, comenzamos a identificar pensamientos, que los pensamientos básicamente son conexiones neuronales, no van más allá de eso, para poder, ¿qué? Sobrevivir. Es decir, si ustedes ven a los niños, o se acuerdan cuando eran niños, ustedes llegaban a un lugar y decían que los niños son muy curiosos, porque entran a un lugar y comienzan a ver todo, y comienzan a ver todo, y comienzan a analizar todo. No es que ellos son curiosos, es que la mente quiere estar segura y entonces comienza a evaluar riesgos. Cuando nosotros entramos en nuestra casa, normalmente entramos, abrimos la puerta y sabemos dónde está todo y estamos súper seguros ahí. Pero de repente, si nos encontramos por ahí, no sé, se me ocurre un alacrán,
pegamos un brinco grandote porque es inseguridad. La siguiente vez que entramos a la casa vamos a estar con un poquitillo de miedillo. ¿Por qué? Porque ya lo que habíamos percibido como algo seguro ya no está siendo seguro en ese momento. Entonces, la mente nos permite percibir, analizar desde lo externo y desde lo interno cómo estamos por medio de los pensamientos. ¿Qué es la conciencia? Todas esas acumulaciones de pensamientos que hemos tenido y que desarrollamos siendo nuestro ser. Nos identificamos con quién somos a través de nuestros pensamientos. ¿Y cómo funciona la memoria? Pues la memoria, vean qué interesante es. ¿Cómo funciona la memoria? La memoria alberga todos esos pensamientos. Cuéntenme una cosa. Ahí lo pueden poner en los comentarios si quieren rápidamente. Por cierto, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el momento. Cuando quieran, las vamos a leer y las vamos a hacer. Cuéntenme una cosa. ¿Cuáles pensamientos se albergan más? ¿O cuáles pensamientos o experiencias de vida se recuerdan más? ¿Las positivas o las negativas? Par de segundos para que ponga ahí negativo o positivo. Ah, no estoy viendo yo, pero claro, contame, ¿alguien escribió? Ok, No veo ningún comentario. No sé si bueno, ya ok, sí, por nos ahí hay uno decimos que dice negativos, positivas. positivas, Ajá. dijo Katia. Ajá, ok. Entonces, sigamos con esto, pero ya nos pusieron positivo y negativo, aunque vacilón, 50-50. Las que albergamos más son las negativas. Adivinen por Cuidado. qué. ¿Perdón? Ok, las negativas, adivinen por qué. Porque las negativas nos generan una experiencia la cual no queremos repetir. Entonces el cerebro se alberga con más. Ya se A volaron el ver, paquete de galletas. Ya se volaron el hay paquete de alguien, galletas. hay alguien que está con el micrófono abierto por ahí. Creo que ya, Gus, por aquello estás en mute. Voy. No sé qué Ya, pasó, no sé cómo ahora pasó. sí, Ok, ahora sí perdón, te perdón. escuchamos. Entonces, si vieron los gestos que estaba haciendo, era tratando de decirles que eran las negativas. Entonces, que las negativas son las que el cerebro recuerda más, el cerebro tiene la necesidad de estar recordando. ¿Por qué? Porque eso es un peligro. En cambio, las que son positivas las almacenamos como algo bonito, pero las podríamos olvidar rápidamente. Ahí quedan, pero las que tienen esa señal de peligro son las que más vamos a recordar. Entonces, en la memoria se va a albergar más eso. Por eso muchas veces decimos que cuando nosotros pensamos en posibilidades y nos proyectamos a futuro, que sería la siguiente que tenemos ahí, que es la imaginación, cuando hablamos de ver a futuro, normalmente vamos a ver esas probabilidades que no son tan positivas. Y de hecho hay estudios que dicen que hasta el 91% de las cosas que pensamos, que normalmente son posibilidades negativas, no nos van a pasar. Y finalmente la mente se encarga también de evaluar cuáles son esas emociones y cómo son esas emociones. Pero vean qué interesante, les voy a contar. Las emociones son respuestas bioquímicas también. Por eso les dije que esto era mucho conciencia. Vean, si yo veo a mi esposa, que es la que está del otro lado presentando conmigo, a mí probablemente cuando la veo y tengo tal vez todo el día no verla en la noche, llego y la veo y mi corazón vaya a latir más rápido. Y eso es una respuesta fisiológica. Pero adivinen qué, pasa justo y exactamente lo mismo si yo me pego un carrerón de 100 metros, mi corazón va a latir. Pero la mente va a interpretar de diferente forma ese latido del corazón. Porque uno lo va a interpretar como ejercicio físico, pero otro lo va a interpretar como una emoción ya guardada en la memoria, que era lo que les estaba diciendo ahora. Entonces, ¿qué es la mente? Una herramienta de supervivencia que podemos utilizar a favor o en contra de nosotros, dependiendo de las memorias, dependiendo de la parte de cómo hemos aprendido a utilizar la percepción de lo que viene de afuera para con nosotros, depende de cómo nos concientizamos a nosotros, si nos creemos una buena persona, si nos sentimos bien con nuestros actos. Entonces, toda esa parte es importante. ¿Por qué? Porque la mente se puede programar. Y es lo más importante de todo esto, que nosotros podemos programar la mente. ¿Para qué? Para tener una mejor salud. La siguiente, por favor, Carla. Y ahora, vinculándolo con la parte del sueño, que es lo que nos compete bastante. Entonces, ¿qué es el sueño? Vean qué interesante. El sueño a través del tiempo no lo hemos podido eliminar.
durante la era industrial, comenzamos a pensar que el sueño era menos importante, que no nos interesaba tanto el sueño, que era mejor seguir trabajando, que la necesidad del trabajo era de dormir menos horas. Pero adivinen qué, vean, les voy a poner esto. Si ustedes estuvieran hace, no sé, se me ocurre, 2000 años, 3000 años, en una sabana, en donde tienen que dormir debajo de un árbol, pero ustedes saben que alrededor de ustedes hay peligros, hay animalotes más grandotes, adivinen qué, ustedes siempre van a dormir. O sea, la biología nos dice, vamos a dormir. No importa si en el momento del sueño estamos en un estado de inconsciencia y somos vulnerables a cualquier ataque de un animal. No importa en ese momento, exponemos nuestra vida porque es más importante dormir para poder recuperarnos por el montón de cosillas que pasa, que ya les voy a contar, que ponernos a pensar. Voy a mejor pasar en vigilia toda la noche para que no me coma un animal. Entonces, vean la importancia del sueño que biológicamente no lo hemos podido quitar. De hecho, les voy a contar esta anécdota que la gente de los Guinness Records, no sé si se acuerdan de eso, que son esos récords que se apuntan de, por ejemplo, quién ha corrido más distancia en el mundo. Entonces ahí lo apuntan. Una vez se apuntaron qué persona había dormido menos o cuántos días había pasado sin dormir. Y después de eso, los Guinness Records dijeron, nunca más esto, porque esa persona tuvo trastornos muy grandotes a nivel de cerebro, su salud mental se vio afectada, y entonces tuvieron que quitar ese Guinness Record. ¿Por qué? Porque el dormir es una necesidad, pero además de ser una necesidad, es una conducta que podemos ir liderando nosotros para poder tratar de generar un hábito que nos haga dormir bien. Entonces, ¿qué beneficios tiene el sueño o el dormir bien? Bueno, podemos vivir más. Se calcula que las personas que duermen bien, que duermen rico, pueden vivir de 7 a 9 años más. Después, les decía, con respecto a la mente, que era importantísimo la parte de la memoria. Bueno, si nosotros dormimos bien, nuestra memoria mejora. Y además de eso, la capacidad de aprendizaje. Es importantísimo eso. Y ya se los voy a detallar un poquito más y en qué momento del sueño pasa también. Favorece, obviamente, la energía. Si ustedes saben que durmieron riquísimo, al día siguiente van a amanecer con más energía. Lo que les permite, pues, hacer cosas importantes para el mismo ciclo de vida, que sería, digamos, poder hacer ejercicio, poder pasar el día más activos y nos permite una alimentación más consciente. Regreso al ejemplo que les había puesto de los batidos, ¿se acuerdan de la grelina? Si nosotros, ojo, dormimos bien, la grelina y la leptina, que son las hormonas que necesitamos, ¿sí? Para poder tener la sensación de saciedad, la leptina, o tener la sensación de hambre, la grelina, se alteran y mucho cuando no dormimos bien. Entonces, hoy en día se dice que podríamos considerar más importante dormir bien que comer bien. Imagínense lo que se ha llegado a los estudios que se dice eso. ¿Por qué? Porque realmente una, una no regulación hormonal nos puede incitar a comer más y nos puede incitar a no sentirnos saciados. Entonces, podríamos afectar nuestra salud desde la parte, digamos, de sobrepeso o inclusive obesidad solo con el dormir menos. Y les doy el dato de por qué. Véanlo así. Si nosotros pasamos despiertos de las 24 horas, 16 horas y dormimos 8, ahorita vamos a hablar porque ya vi que por ahí hay una pregunta de cuánto se debería dormir, creo. Entonces, vamos a descansar y vamos a gastar menos energía cuando estamos durmiendo porque estamos acostados sin hacer absolutamente nada. Pero si nosotros estamos despiertos durante 20 horas o 19 horas y solo estamos durmiendo 5, que a muchas personas les pasa eso, necesitamos más energía para estar vivos. Entonces, véanlo así. Al día siguiente, dormimos a 5 horas, nos vamos a despertar, pero el cuerpo necesita más energía. ¿Y qué es la energía? El alimento. ¿Sí? Si no estamos descansando, estamos gastando energía, entonces el alimento. Entonces comienza hormonalmente a descontrolarse la parte de la grelina. Y no solo la grelina, porque cuando comemos decimos, a un toque, ok, esta persona está durmiendo muy poco, al día siguiente volvió a dormir 5 horas y voy a tener esa necesidad de estar comiendo más. Entonces es un tema muy energético que es preocupante, por cierto. Y lo último que es importantísimo, bueno, hay un montón más de beneficios, pero los que les puse aquí es que mejora el sistema inmune. Eso quiere decir que si nosotros dormimos mejor, nos vamos a enfermar menos. Y ustedes se van a dar cuenta que esto es un ciclo,
muy interesante donde la persona que duerme poco se enferma más, va a dormir menos y está en ese ciclo que es difícil de salir ahí. Y por eso es que a veces toman ciertas pastillitas para poder dormir, pero no es lo más saludable. Y aquí también les iba a hablar de cómo se da la parte del sueño. Entonces, vamos a ver, hay lo que se llama ciclo circadiano. Y circadiano significa cerca de un día. Eso quiere decir que nosotros estamos regulados por la luz y la oscuridad. Es decir, cuando sale el sol, cuando nuestros ojos reciben la luz, comenzamos a segregar hormonas, ¿sí? Y entonces esas hormonas, que ya les mencioné al principio, la melatonina, cortisol, hace un juego de si aparece una, desaparece la otra. ¿Por qué les digo eso? Porque es importante ya bien adelante. Entonces, cuando sale el sol, nosotros nos despertamos y cuando se oculta, deberíamos estar en ese momento, pues ya durmiéndonos un poquito, ¿verdad? Cuando ya el sol se oculta, deberíamos irnos a acostar, hacer nuestro proceso de sueño. Claro, en el mundo de ahora, como estamos ahorita, que son las 6:30, pues es muy difícil de creer. ¿Por qué? Porque tenemos luz artificial. Entonces, les cuento. Primer detalle para tener un sueño sano es respetar ese ciclo circadiano. De me levanto a cierta hora y me acuesto a cierta hora, normalmente debería ser la misma hora. Entiendo que a veces puede ser muy ilusorio, pero esa es la idea de la biología o cómo debería comportarse. Ustedes ven que los animales que viven en el campo o que viven en zonas alejadas se acuestan una hora y se levantan a otra. Inclusive en el tiempo de antes se hacía más eso, ¿verdad? Cuando no había luz eléctrica. Ahora, ¿qué pasa con el ciclo circadiano? Que está en función de regulación de hormonas. Una de las hormonas importantísimas que me agarro aquí para la parte del sueño es la melatonina, que se debería comenzar a segregar en cierta hora de la noche cuando hay oscuridad. ¿Por qué? Porque hay algo aquí que se llama núcleo supraquiasmático. Es un nombre rarillo, pero es importante a veces conocerlo, porque él se encarga de que cuando entra la luz por los ojos, se activa. Entonces, si el núcleo supraquiasmático se activa por la luz, la melatonina disminuye. Y entonces no funciona ese ciclo circadiano en donde a cierta hora de la tarde ya necesito ir a dormir. Y lo otro que nos hace, nos permite esa sensación de cansancio sería la adenosina. No sé si lo han escuchado por ahí, pero la adenosina se va liberando durante el día y se va a unos lugares que son receptores de adenosina y se va cargando más adenosina y más adenosina y más adenosina. Y cuando tenemos mucha adenosina, ya comenzamos a sentirnos cansados y nos comenzamos a dormir. Por cierto, les hago la cuña aquí que cuando nosotros tomamos sustancias con cafeína, por ejemplo, el café, bloquea, inhibe los receptores de adenosina y entonces por eso es que nos sentimos despiertos un poquito. Pero no quiere decir que la cantidad de adenosina no sea la misma siempre, es la misma siempre. Nada más que está siendo bloqueado por la cafeína el ingreso de la adenosina. Entonces, cuando el efecto de la cafeína se va, que puede durar entre 5 y 8 horas, ¡pum! Entra la adenosina y por eso es cuando el efecto del café pasa, ¡pum! Caemos dormidos de una vez. Entonces, es importante entender esto porque a veces muchas personas toman café a ciertas horas de la tarde o inclusive de la noche y nos puede comenzar a bloquear, digamos, los receptores de adenosina y pues no permite que el ciclo de sueño se dé bien. Ok, vamos a ver. Seguimos aquí entonces, ¿claro? Pasamos a la siguiente. ¿Cómo vamos con las preguntas, claro? ¿Qué vi que habían? Sí, tenemos varias preguntas. ¿Cuántas horas debería dormir una persona de 25 años? Pero creo que ya casi que llegamos a esa parte, ¿verdad? Sí, correcto. Luego, ¿qué tan importante es acostarse a dormir siempre a la misma hora? ¿Y qué pasa con las personas que tienen un horario rotativo? ¿Es igual sano o tiene los mismos beneficios cuando se duerme de día, por ejemplo? Ok, ok. Ya las voy a responder, porque viene una parte donde hay que tocar esos temas. Entonces, vamos a ver, estas son las fases del sueño, ustedes las tienen ahí, y eso forma un ciclo del sueño. Entonces, existe el sueño, en inglés sería no REM y REM, que viene de Rapid Eye Movement. En español le decimos MOR. ¿Por qué MOR? Porque es movimiento ocular rápido. ¿Sí? Entonces, pues lo vamos a decir REM porque es lo más común. Entonces, las fases del sueño son 4
en no REM y una en sueño REM. Entonces, en las primeras fases del sueño, permítanme porque... Ok, en las primeras fases del sueño, por ejemplo, en la fase 1 es cuando tenemos ese estado de somnolencia y todos pasamos por esas fases del sueño. Entonces es donde nos estamos quedando dormidos, dura como alrededor de 10 minutos. Obviamente, si no tenemos ningún trastorno de sueño, ¿verdad? Porque a veces no nos podemos quedar dormidos y también hay estrategias para eso. Ahora las podemos comentar. Entonces, en esa fase, más o menos que tarda como 10 minutos, nos empezamos a quedar dormidos y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí lo que pasa nada más es que estamos como entre dormidos y despiertos, no más de eso. Pero en la fase 2 del sueño, la respiración comienza a disminuirse. Y entonces comenzamos a respirar un poco más lento y los latidos del corazón comienzan a disminuirse también. ¿Qué les cuento? Si nosotros tenemos un mal dormir, por ejemplo, la persona que dijo que dormía 5 horas, se sabe que a razón de tiempo nos genera problemas cardíacos e inclusive está vinculados con ciertos temas de cáncer. Entonces, por eso el tema de dormir es una de las cosas que es importantísima, ¿verdad? Porque el corazón descansa, baja la frecuencia, ¿verdad? Tiene sentido. Después de eso tenemos esa tercera fase, que es cuando hay un sueño profundo. Por cierto, la fase 2 es, vamos a ver, como de 20 a 30 minutos, más o menos el ciclo de sueño dura hora y media. Ya les voy a contar por qué les digo eso. La fase 3 es una fase muy corta, dura pocos minutos. La fase 4 es el sueño profundo. Ahí es importantísimo. ¿Por qué? Porque en esa fase ya nos estamos quedando profundamente dormidos y ahí hay una limpieza. Ahí es como, imagínense ustedes que van a un concierto, ¿de acuerdo? Entonces la gente está bailando, concierto y cantantes y todo, pero da la casualidad que estamos en un lugar donde la gente no es muy, a ver, muy ordenada o muy consciente de la limpieza y comenzó a tirar todo lo que estaba comiendo y tomando al suelo. Entonces está el concierto en lo más y mejor y ya, terminó el concierto, se apagó todo y al día siguiente amanecen el montón de latas, el montón de esto y lo otro. ¿Por qué? Porque no se limpió. Pues así pasa en el día. Nosotros tenemos un montón de procesos que están pasando y en la noche, en el sueño profundo, se hace ese proceso de limpieza. Se limpia completamente y al día siguiente amanece limpio. Pero si ustedes no duermen bien y no alcanzan esa fase 4 de sueño, entonces no se va a hacer ese proceso de limpieza y al día siguiente vamos a amanecer con ciertas toxinas a nivel de cerebro que nos van a producir ciertas cosillas que no queremos. Tal vez disminuye nuestra capacidad de utilizar la corteza prefrontal, quiere decir pensar un poquito mejor, ¿verdad? Y entonces eso se va acumulando. Por eso a veces se sabe y se entiende que las personas que duermen poco amanecen con esa corteza prefrontal no muy bien, entonces se enojan mucho, se irritan mucho, pasan no tan productivos en el trabajo porque no se ha hecho este proceso de limpieza que es muy necesario. Después de eso pasamos a lo que es el sueño REM, propiamente, que es el de Rapid Eye Movement. Entonces, en ese sueño, que es después de la hora y 15 de estar dormido, que se da ese ciclo. Entonces, en ese sueño, normalmente lo que se autorregula, y hay muchas investigaciones en la actualidad que dicen que eso es como una terapia. ¿Por qué? Porque ahí se trabaja más en la parte de las emociones. Se sueña. Y entonces los sueños, mayormente se sueña en esa etapa. Hay otras etapas en las que a veces se sueña, pero mayormente se sueña en esas etapas. Entonces, en esa etapa, lo que pasa es que el cuerpo, los músculos, se paralizan completamente. A eso se le llama atonía muscular, que no tienen tono. ¿Sí? Entonces se paralizan completamente y nosotros comenzamos a soñar en ese momento. Y si ustedes le abrieran los ojos a alguien ahí, los ojos se están moviendo así. O si ustedes ven a un niño durmiendo, a veces ven cuando la bolita de los ojos se mueve para un lado y para otro. Esa es la parte del sueño REM. Y ahí se están contando muchas historias y se produce, ¿por qué muchas historias? Porque fue lo que pasó en el día. A veces las contamos pues de formas muy interesantes, ¿verdad? Pero es lo que está pasando en el día, en donde lo que hacemos es recordar esos procesos de aprendizaje para la supervivencia, lo que estábamos hablando ahora. Entonces, por eso es tan importante ese sueño REM y llegar a ese ciclo. ¿Por qué es importante llegar a ese ciclo? Porque se regulan las emociones, se afianza el aprendizaje y se consolida la memoria, que esa parte es importantísima, ¿verdad? Por cierto, cuña acá, ya les hablé del café. Ahora, si ustedes se van a tomar una copa de vino o media copa de vino, vamos a ver, en la parte de antes de dormir, pues una copa está bien. Pero si ustedes toman mucho licor, lo que pasa es que sí, en el momento se pueden dormir. La gente dice, ah, yo duermo riquísimo, pero tienen un sueño ligero.
y normalmente no pasan a fase de sueño REM. Entonces es importante que ustedes sepan eso porque hay personas que tienen el hábito tal vez de tomar licor antes de dormir y esos días no se va a estar durmiendo también y no se va a llegar a ese sueño REM. Entonces, para la persona que preguntó, y vamos a ver si no sé si hay más preguntas sobre eso, ¿cuánto se debe dormir? Entonces vamos a hablar por ciclos de sueño. El ciclo de sueño les dije que duraba aproximadamente, ¿verdad? No es algo exacto, pero es aproximadamente hora y media. Entonces, lo que se recomienda es dormir entre al menos 4 ciclos, eso es lo mínimo, que serían 6 horas. O, digamos, 5 o 6 ciclos, que serían hasta las 9 horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al principio, en los primeros ciclos de sueño, vean qué interesante esto, cómo trabaja el cuerpo. En los primeros ciclos de sueño, hay más sueño no REM y hay menos tiempo en el sueño REM. Es decir, el sueño REM son unos cuantos minutillos nada más y hay más sueño en el no REM. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ese proceso de limpieza mental que les dije, ese proceso de recuperación y regeneración muscular que es muy importante y no estamos en la parte mental. Pero vean qué interesante. Por eso es importante, digamos, los ciclos de sueño, porque cuando ya vamos por el cuarto ciclo de sueño, ahí el sueño REM se incrementa. ¿Por qué? Porque ya la mente, el proceso de ciclo de sueño, hizo la primera parte de reparación. Ahora estamos en la segunda parte, que es la parte emocional, la parte de la memoria, la parte del aprendizaje. ¿Ven? Entonces, es muy importante que podamos dormir por lo menos esos 4 ciclos al menos, ¿verdad? Ya menos de eso o más de las 9 horas puede producir no cosillas muy positivas, ¿verdad? Y todo lo que ya les dije que puede ser enfermedades por el sistema inmune, como les dije, cardiopatías, irritabilidad, ansiedad, depresión, un montón de cosillas. Claro, tal vez la siguiente. Gustavo, tal vez Sí, en esta parte hay algunas preguntas interesantes que nos claro. están consultando de por qué da sueño después de almuerzo y si es bueno Ajá. tener siestas en la tarde o alteran la fase de sueño en ese instante. Y una última, ¿en qué parte del Ujú, ciclo se produce la parálisis del sueño y si es peligrosa? ¿Y a qué se debe? ujú, ujú. Ok, vamos a ver entonces. Eh, Doña Fabiana, permítame para ver un segundo, nada más algo. Ok, no tenemos. Claro, en las siguientes tenemos algo sobre la siesta, sino para responderlo de una vez. Sí. No te escucho. Ajá. ¿Tenemos algo sobre la. Claro? Ok, No, la pasamos. No, ¿verdad? Entonces la respondo de una vez. Ok, entonces vamos a ver. Con respecto a lo que es la siesta, es algo importantísimo, pero así sumamente importante. Em, la siesta normalmente lo van a sentir ese sueño o ese, y me uno a la parte de la comida de una vez, ese sueño o ese cansancio, normalmente 8 horas después de haberse levantado. Vea qué vacilón y qué cíclicos somos, por eso les hablaba de ciclos circadianos, tenemos un montón de ciclos, el cuerpo se regula mucho por ciclos. Entonces, 8 horas después de habernos levantado, se da otro pico de adenosina, que era lo que les estaba diciendo ahora, y entonces nos incita a tener un breve descanso. Ahora, vieron que les dije que los ciclos de sueño es importante manejarlos por las fases. Entonces, la siesta debería estar entre fase 1 y fase 2 del sueño. ¿Por qué eso? Porque es un sueño ligero y no un sueño profundo. Si nosotros hacemos una siesta de más de media hora, podemos caer en lo que se le llama sueño interrumpido. Eso quiere decir que estamos logrando un ciclo tal vez de sueño profundo, a veces inclusive REM, pero eso nos va a afectar o nos puede afectar. No quiere decir que nos vaya a afectar, ¿verdad? Porque es muy variable, pero normalmente se dice que nos puede afectar al sueño digamos, de ese día. Entonces nos puede permanecer en vigilia. Entonces lo que les quiero decir con esto es que es importante que, digamos, sea un sueño más corto. El problema de esto es que, te los voy a poner así, cuéntenme ustedes, ¿cuántos de ustedes ponen una alarma cuando están comiendo? ¿Ok? Casi nadie pone la alarma, bueno, nadie pone una alarma cuando está comiendo, ¿verdad?
está comiendo tranquilo, porque es un proceso fisiológico normal. Bueno, el sueño también, pero adivinen que casi todos ponemos alarmas para poder levantarnos. Eso quiere decir que no estamos respetando el tiempo que necesitamos descansar. Entonces, como estamos poniendo siempre alarmas, pues en la tarde cuando hacemos la siesta, yo les recomendaría poner una alarma. Aunque si ustedes duermen bien en la noche, ustedes se acuestan un ratito en la tarde y van a ver que con 20, 30 minutos ya van a estar bien. Pero si no, entonces va a ser un poquito más. ¿Por qué? Por esa necesidad. Y a veces lo que llaman esto, a veces le llaman como marea alcalina, ¿verdad? Si no me equivoco. Esta famosa marea alcalina es porque cuando nosotros comemos, normalmente el proceso digestivo hace que la sangre que está en el cuerpo se vaya para el tracto gastrointestinal y entonces se dé ese proceso digestivo. Entonces a veces tenemos esa sensación de letargo, pero es porque estamos haciendo ese proceso digestivo. Pero normalmente lo sentimos después, ¿verdad? Del almuerzo y se vincula con lo que les acabo de decir, que 8 horas después de levantarnos, más o menos, es cuando comenzamos a sentir ese sueño. ¿Por qué? Porque la adenosina se va acumulando. Entonces, como a esa hora, aquí en Costa Rica, entre 1 y 2 de la tarde, o inclusive 2:30 puede ser, y 2 de la tarde, nos da ese sueñito de la tarde donde deberíamos hacer siesta. De hecho, muchos de los países del primer mundo a veces permiten ese tipo de siestas. Y les cuento de una vez, muchos de los países del primer mundo no vinculan la hora de entrada, ojo, para los adolescentes y para los niños, para que no los entendamos un poquito más, no vinculan la hora de entrada del trabajo de los adultos, que puede ser 8 de la mañana, entonces todo el mundo va a dejar a los chiquitos a las 7 de la mañana, más tarde 7:30, algunos colegios son diferentes, ¿verdad? Pero entonces adivinen a qué hora tienen que levantarse los chiquillos, 5 de la mañana, 5:30, y como adolescentes o como niños tienen que dormir más, pero le estamos cortando el sueño ahora y por eso es que van a la escuela, a veces tienen problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hasta el sueño no se dio bien. Entonces, para que sepan eso también, me agarro de ahí. No sé si respondí las preguntas, creo que sí, pero si no, continuamos un poquito y si no, ahora hacemos más preguntas. Bueno, estamos ahí, perdón. Voy. Aquí estamos. Ok, entonces, ya les hablé le llamamos a esto los esenciales del sueño de las 7 a 9 horas que se tiene que dormir diariamente, ¿verdad? Eso es una necesidad, un sí o sí. Después de eso, si nos vamos para la derecha, dice ejercicio físico. Entonces, programar el ejercicio físico de alta intensidad al menos 2 o 3 horas antes de dormir. Eso quiere decir que vean, si ustedes van a hacer ejercicio, deseable sería que se hiciera o en la mañana o por ahí del mediodía o en la tardecita. Pero si ustedes ya hacen ejercicio a las 7 de la noche, y es la única opción que tienen, ojalá que no sea de alta intensidad. ¿Por qué? Porque eso hace que la temperatura corporal se eleve. Y cuando vamos a dormir necesitamos que la temperatura corporal esté más baja. Y además de eso, como estamos elevando la frecuencia cardíaca, hace que el cuerpo se despierte un poco más. Y el ejercicio físico de alta intensidad, vean esto, es interesante porque si bien es cierto, el ejercicio físico quita el colesterol, o sea, disminuye el ciclo de colesterol, que les dije que no era malo, ¿verdad? Sino que es algo que tiene que pasar. El ejercicio físico de alta intensidad puede elevar un poquito el cortisol. Y entonces, cuando se eleva el cortisol, la melatonina no se lleva bien con la elevación de cortisol. Entonces, si ustedes hacen un ejercicio de alta intensidad en la noche, la melatonina no va a surgir ahí. Entonces, es un problemilla. Después pasa igual con la alimentación, ¿verdad? Que si nosotros comemos y es una comida muy grandota en la noche, entonces el sistema digestivo, lo que les dije ahora, va a llevar sangre, va a comenzar ese proceso digestivo que puede durar tal vez hasta 2 horas. Entonces, estamos trabajando, estamos generando un poquito de estrés en el cuerpo, vean qué vacilón, entonces la melatonina no va a surgir de una vez. ¿Ven? Después, ya habíamos hablado de pues evitar el tomar bebidas estimulantes cercano a la noche, café, energizantes y todo eso, ¿verdad? Después, ojo a esto, el tema del celular, ¿verdad? Que es algo increíble, porque yo les aseguro, una vez estaba dando una charla mejor no digo dónde, pero eran un montón de médicos, y yo les pregunté, les dije, ¿ustedes están dispuestos a dejar el celular 1 hora antes de dormir? Por supuesto eran los médicos. Los que están aquí en CRS van a decirme que sí hasta 2 horas, ¿verdad? Pero los médicos me dijeron que no estaban dispuestos a eso. Y
Y entonces yo me acuesto viendo el celular, decían, y todo eso. Y eso, otra vez les indico, afecta el núcleo supraquiasmático. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué era el núcleo supraquiasmático? La percepción de luz que hace que la melatonina no se segregue. Entonces, automáticamente con el celular, claro, hay opciones para la parte del celular, ¿verdad? Que yo puedo ponerle otro tipo de luz. Eso sí favorece un poco, pero ojo a esto, no así las noticias. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cosas que, y creo que aquí lo tenemos, por acá, permítanme para ver, a ver, entorno adecuado, sí, cuando dice un ambiente de estrés, que es la última, en el ciclo que estoy leyendo, dice crear un ambiente de estrés tranquilo antes de dormir, eso quiere decir evitar situaciones estresantes. Si nosotros podemos saber noticias, cosas que nos alteren la mente, pues aunque le tengamos una luz diferente al celular, vamos a estar pues más despiertos acá. Entonces, si hay alguna situación de estrés, igual melatonina no se va a segregar. Qué torta, ¿verdad? Entonces, después, importantísimo, ritual de sueño. O sea, es necesario que tengamos un ritual de sueño, ya lo vamos a ver más adelante. Voy a acelerar un poco porque estamos con poco tiempo. Y importantísimo, mantener una habitación oscura, tranquila y a una temperatura agradable. Es necesario que la habitación tenga una temperatura que sea fresca, aunque más adelante nos cobijemos y todo, pero sí tenemos que sentir ese descenso en la temperatura porque eso es uno de los indicadores de que vamos a comenzar a dormir. Ayuda mucho las duchas con agua caliente, porque cuando hacemos agua caliente, aunque no estemos calentando nosotros, en la parte superficial de la piel, comienza a calentarse, pero adentro se enfría. Entonces es importantísimo esto. Vamos a ver. Seguimos. Entonces, hay algo que nos encanta a nosotros decirle a la gente que es, hay que preparar la noche durante el día. Y también se los puedo poner al revés, y hay que preparar el día durante la noche. Entonces, es importantísimo exponernos en las primeras horas del día a luz natural, al menos media hora. Vean, eso es como cuando le decimos a la gente, por favor, es importante que mediten al menos media hora. Y la gente va a decir, pero ¿a dónde saco el tiempo? Bueno, traten de exponerse por lo menos unos 5 minutos, unos 10 minutos. No sé, salen a la calle, reciben un poquito de luz. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde comienza ese ciclo circadiano y donde esas hormonas comienzan a segregarse para tener un ciclo regular. Entonces, si nosotros tenemos una exposición a la luz, al sol, y a sentir los rayos del sol, vamos a dormir mejor. Después, importantísimo, ejercicio físico. Les digo que el ejercicio físico es importantísimo por varias razones, pero una de las razones es por hacer aquel ciclo de cortisol, de estrés que les dije. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un poquito de ejercicio físico, que eso lo vamos a hablar en la charla de la semana que viene, por cierto, hay una charla de la semana que viene con ustedes también, si no me equivoco. El ejercicio físico libera ese cortisol. Entonces, si libera el cortisol, puede surgir la melatonina en la noche. Entonces, es importantísimo hacer ejercicio físico. Como les dije, no 2 o 3 horas antes de dormir, ojalá. Dieta balanceada, si comemos cosas que son muy pesadas, pues nos va a comenzar a restar esta capacidad de poder dormir mejor, ¿verdad? No saltarse las comidas, vean, la grelina, que lo veníamos hablando, vean qué montón de nombrecillos interesantes, la grelina te eleva cuando, digamos, nos comenzamos a saltar comidas, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo para la gente que hace ayunos a veces, que por lo menos entre las 6 y las 2 de la tarde no se hagan ese tipo de ayunos. Y no sé si acabo de lanzar una bomba, pero son cosillas que, digamos, la ciencia no va a respaldar mucho por la liberación de picos de cortisol. Entonces, cada vez que nos saltamos comidas, se eleva la grelina, se da un pico de cortisol que nos dice vaya a buscar alimento, porque eso es lo que hace el cortisol básicamente y la grelina, y entonces, pues se va a descansar menos, ¿verdad? El manejo del estrés, importantísimo para la salud mental, ¿verdad? Y para la parte de dormir mejor. Y, a ver, ahí está, no fiestas de más de 30 minutos. Caro, siguiente, por favor. Y se nos está acabando el tiempo grandemente, ¿verdad? Ok, entonces, evaluando la rutina de sueño. Vamos a ver. Estas importantes se las queríamos poner por ahí porque queríamos conversar con ustedes de cuál es su rutina actual de sueño. No sé si tienen el celular a mano y apuntarlo por ahí un mensaje o inclusive donde quieran apuntarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen 2 o 3 horas antes de dormir? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Están respetando la parte de
Vamos a ver, les voy a dar un par de puntos, ustedes me ponen ahí si lo respetan o no. De no comer 2 o 3 horas antes de dormir, ¿ok? De bajar las luces al menos y no utilizar dispositivos electrónicos al menos 1 hora antes de dormir. De generar un ambiente propicio, un lugar con una buena temperatura a la hora de dormir, ¿sí? E inclusive de hacer que la cama sea ese lugar que sea solamente para dormir, es decir, no tener un televisor de frente, sino que nada más la cama sea ese lugar sagrado para poder ir a dormir. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que si esas 4 que les mencioné las están haciendo, es una buena idea. Si no, tenemos que replantearnos qué es lo que estamos haciendo con respecto a esa rutina de sueño, o ese ritual de sueño que tenemos que tener. Sí, estamos cortos de tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé si, Caro, querés liderar ya alguna otra pregunta o si no, Sí, ah, Gus, faltaron algunas preguntas de claro. responder. Déjame ver nada más. Con respecto a las horas de sueño, ya hablamos que eran de 7 a 9 horas. También hablamos de que es importante tener una hora, digamos que similar para dormirse y también para levantarse. Entonces, ese ritual es importantísimo. Eh, con la parte de las personas que tienen horarios rotativos, que, que duermen en el día, ¿alguna recomendación? Ok, sí. Bueno, es que, a ver, respetando, porque eso lo hacen muchos, yo tengo muchos clientes médicos y eso lo hacen muchos los médicos, no es una buena idea. O sea, mi recomendación es que en lugar de, cuando vayan a descansar, luego digamos, si es un médico que sale de una guardia, que prepare el lugar donde va a descansar. Y que ojalá que no haya ingerido ninguna bebida como café o todo eso, porque a veces lo hacen en la noche para poder despertarse. Es el mismo efecto, dura de 5 a 8 horas, entonces hay que respetar esa parte. No ingerir agua, bueno, eso es también mucha agua para no poder despertarse y ojalá que el cuarto donde estén sea lo más tranquilo posible. Eh, Ahí con respecto a eso, claro, es que no se puede hacer mucho porque los horarios rotativos es como cuando ustedes se van al otro lado del mundo, por ejemplo, Europa, que se da un jet lag. Cada vez que se da esto, tiene que estar haciendo un ajuste del cuerpo. El problema son los horarios rotativos, porque se ha visto en investigaciones que sí, por ejemplo, ustedes tienen un horario nocturno nada más y duermen en el día, el cuerpo hace un ciclo y se va adaptando, pero en el caso de los horarios rotativos es complicado. Ujú. Y también Ujú. padecimientos como el colesterol alto, hipertensión y diabetes pueden estar relacionados a dormir poco, pero ya habías mencionado al inicio que sí, que Sí, pueden fijo. estar relacionados. Ujú, Ya hablamos de lo de la siesta, que ya dijimos que no siestas de más de 30 minutos en ujú. la tarde. Y tenemos otra de que por qué se produce la parálisis de sueño, que sí es peligrosa. Sí, bueno, la parálisis de sueño no necesariamente tiene que ver solamente con la parte del sueño, tiene que ver con otros trastornos. No tengo una especialidad en eso, pero entiendo que lo que pasa con la parálisis del sueño es que se traslapa, digamos, la vigilia, que es cuando estamos despiertos, con el sueño REM. Entonces la persona en ese momento no se puede mover porque tiene esa parte de atonía. Y por supuesto que depende de la situación en la que esté, pues puede resultar peligroso. Pero sí, ahí básicamente y sí, puede ser peligroso, pero ahí sí tendrían que ver un especialista, ¿verdad? Pero es ese traslape entre la fase de vigilia y el sueño REM, que es cuando soñamos. Entonces, ¿se acuerdan? Atonía muscular, sea una parálisis. Básicamente sería eso. Ok, perfecto. Ujú. Hay otra consulta que dice que si nos puedes regalar algunos tips para dormir rápido. Para dormir rápido. Ok. Este, lo que dije ahora, preparar durante el día a la noche, porque vean, eso es como que alguien llegara y me dijera, mira, voy manejando un carro a 200 kilómetros por hora y de repente lo freno en seco y quiero que el motor se enfríe. No va a pasar, pero sí, doña Fabiana, ahí les podría decir, hay muchos tipos de respiraciones que se pueden hacer para esto. Entonces, la parte de la meditación es importantísima en ese sentido.
¿En qué vamos a meditar? Y véanlo así facilísimo. Cuando hablan de meditación, la gente piensa que tiene que conectarse con un yo superior y todo eso. Vean, yo amo el yoga, practico yoga, soy profesor de yoga, y me encanta, pero a veces creo que como que dejamos volar mucho la mente porque tenemos que volver a lo básico de la biología. Entonces, si quieren un tip para poder tratar de dormir mejores y rápido, es todos los días practicar unas 10 a 20 respiraciones conscientes. Mi hermana, que es fisióloga, siempre me dice, ¿por qué decir respiraciones conscientes? Porque es que cuando uno respira consciente está llevando el ritmo de la respiración y uno conecta con la respiración, porque todos respiramos y de manera consciente, pero podemos liderar sobre esa respiración. Entonces, vean, dos tipos de respiraciones les regalo. La primera es la respiración lineal, que sería inhalar, ojo, importantísimo, por la nariz, no exhalamos por la boca, ni usamos la boca para nada, durante 4 tiempos, perdón, durante, pues sí, 4 tiempos, y exhalamos por la nariz también durante 8 tiempos. Hacemos 10 a 20 ciclos y eso va a bajar automáticamente las pulsaciones, la frecuencia cardíaca y de repente en el entorno en el que estén puede bajar hasta la temperatura corporal. Eso ayuda mucho. ¿Por qué? Por la disminución de la frecuencia cardíaca, que fisiológicamente es lo que pasaba en la fase del sueño 2. Ven, entonces lo que estamos usando es la fisiología para engañar la mente y el cuerpo y poder entrar en esa etapa de fase 2 y poder comenzar a dormir más rápido. Y la otra respiración es la respiración de cajón. La respiración de cajón es inhalamos en 4 tiempos, sostenemos en 4 tiempos, exhalamos en 4 tiempos y volvemos, perdón, vamos a ver, vale, perdón, disculpen. Es, inhalamos en 4 tiempos, sostenemos la respiración en 4 tiempos, exhalamos en 4 tiempos, sostenemos de nuevo la respiración. Entonces, en una estamos con pulmones vacíos, llenos de aire, sostenemos y después botamos, estamos con pulmones vacíos y sostenemos los 4 tiempos. Es decir, esta respiración no se recomienda para personas con hipertensión, esa es la única indicación, ni para mujeres embarazadas. Pero entonces, la conexión, doña Fabiana, con el poder desacelerarnos un poquito es fisiológica con la respiración nasal. ¿Listo? Ok, creo que esa es la última. Bueno, agradecerles a todos y a todas por la atención el día de hoy. Queremos que sigamos en contacto. Acá está toda nuestra información. Si alguno quisiera que le enviáramos un ebook sobre cómo dormir mejor, con mucho gusto si nos contactan a nuestro WhatsApp, que es el que está abajo, 6308-1654, se lo podemos enviar. Y también tenemos una dinámica porque queremos regalar una sesión de coaching para crear un plan personalizado para mejorar los hábitos de sueño. Es decir, que todo lo que vimos lo vamos a poner en acción el día de hoy para la primera persona que nos diga, que nos ponga en el chat, qué fue como un aprendizaje clave que tuvieron del día de hoy con respecto al sueño. Entonces, si alguno quiere esa sesión como para que hagamos ese plan detallado de qué Aquí acciones van tenemos a a tomar, una, Ana Yancy Calderón Fernández pone las fases del sueño. las fases. Muy bien, muy Ok. bien. A Daniela también los tips para dormir. Ya nos salieron un montón. Sí, bueno, Ana Yancy, muchas gracias. Entonces, te vamos a estar contactando para que podamos tener esa sesión y podamos crear ese plan personalizado de porque sabemos que todos quieren dormir mejor. Y como les dije, si quisieran, pueden enviarnos un WhatsApp y les podemos enviar este ebook. Ok, importante a todos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias a la gente de GeoFit. Gracias a todos los participantes de parte de CRS. Es un placer siempre tenerlos una vez al mes aquí a todos haciendo charlas importantes para nuestro cuidado. Recuerden todas estas charlas están en nuestro canal de YouTube. Van bueno, toda esta presentación queda. Y adicionalmente también les damos ahí, digamos, todos los medios de comunicación con cada uno de los charlistas para que se quieran comunicar con ellos, si quieren ampliar más o si quieren consultarlos ya más personalizadamente. Muchas gracias a todos, gracias a la gente de GeoFit, muchas gracias por la regalía a nuestros participantes y nos vemos, si Dios quiere, dentro de un mes con otro tema interesantísimo. La próxima semana estamos en GeoFit también viendo hábitos de salud. Sí, correcto.
Bueno, muy amable, gracias a todos. Muchas gracias por Gracias la a todos. atención. Gracias a todos, hasta luego. Buenas noches.